17 de abril del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán en nuestros estudios Rodrigo Coyaguazo, el asambleísta alterno de Alianza País, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, los líderes indígenas y la criminalización de la protesta social, la solicitud de amnistías e indultos a Lenín Moreno y el recuento de votos decidido por el Consejo Nacional Electoral. Lo revisamos. También Lourdes Iván, asambleísta nacional por Pachacuti, la CONAIE y la mano extendida de Lenín Moreno, la legitimidad del nuevo presidente y el reconteo de votos de las actas impugnadas. Y Alfredo Negrete, analista político, el reconteo de votos y legitimidad de la elección presidencial, el ofrecimiento de apoyo también y los pedidos que los acompañan. El recuento de una muestra es significativo, lo analizamos. Bueno, el Consejo Nacional Electoral decidió recontar 1.275.450 votos correspondientes a 3.865 actas. De estas, 3.442 corresponden a las 4.243 que había objetado Creo Suma y 536 son actas objetadas por Alianza País. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Finalmente, el CNE decidió abrir el blindaje del resultado irreversible que inapropiadamente anunció su presidente antes de que concluyan las audiencias públicas de escrutinio. Para tener una idea de lo que significan las 3.865 actas a recontarse, es preciso recordar que el conteo rápido de participación ciudadana se realizó sobre una muestra de 2.000 actas, es decir, sobre el 52% de las que se van a recontar ahora. El método de selección de actas es diferente para el conteo rápido y aquí se trata de las que fueron legalmente impugnadas. Pero eso tampoco significa que el recuento de estas actas es suficiente si en el reconteo aparecen irregularidades que evidencian una contaminación que debe ser verificada. Ahí es precisamente cuando procede el recuento más amplio que ordena el artículo 141 del Código de la Democracia y que fue solicitado por la Alianza Creo Suma. Igualmente, si concluido este recuento no aparecen evidencias de una contaminación, es de rigor el reconocimiento ciudadano al resultado que se proclame. Esto es necesario por el bien de la República que atraviesa una emergencia económica y política, pues un gobierno manchado por la ilegitimidad perjudica al bien común, porque será débil aunque la oposición no tenga mayoría en la Asamblea, ya que la búsqueda de legitimación lo pone al filo de la navaja para perseverar en abusos que el pueblo en las calles rechazará o para someterse a exigencias de organizaciones del más diverso pelaje que ofrecen apoyo a cambio de asignaciones, créditos y preventas que un gobierno con déficit fiscal no tiene cómo atender. Por ello es imprescindible que las agrupaciones políticas y sociales acudan al reconteo que se efectuará desde mañana en el Coliseo Rumiñahui con transmisión en línea y en vivo. Los antecedentes políticos lanzan sombras de duda sobre esta decisión y sus conclusiones, especialmente si se anticipa una gran celebración para el próximo sábado. Pero también es cierto que este giro de timón frente a la opción desmoralizante de un pueblo sometido a los hechos consumados puede asumirse también como un triunfo de la ciudadanía en las calles, antes que como una jugarreta política para salir del paso. El rescate de la dignidad sigue vivo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En el contexto actual de calles calientes y recuento de votos, Lenín Moreno se reunió con líderes indígenas quienes le expusieron su apoyo sus reclamos a la criminalización de la protesta social y también le solicitaron amnistías e indultos.
Rodrigo Coyaguaso, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y asambleísta alterno de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a toda la ciudadanía y un saludo bastante grande desde acá, desde la Carita de Dios, a la Perla del Pacífico y a todos los ecuatorianos. Luego de una década de imposiciones se empieza a hablar de cambios desde las filas de Alianza País, pero respecto a la protesta social, ¿es suficiente con indultos y amnistías? ¿No hay nada más detrás de estas protestas? Alfredo, creo que es importante que ubicamos cuáles fueron los puntos que se analizaron en el diálogo que se mantuvo entre el compañero Lenín Moreno, organizaciones indígenas y campesinas, también integrantes de la CONAIE, así como también del movimiento Montubio y del movimiento afroecuatoriano. En esta reunión se planteó algunos aspectos, por ejemplo, el hecho de que podamos impulsar la profundización de la revolución agraria, en la cual coincidimos las organizaciones que han estado en oposición y las organizaciones que hemos estado acá en el gobierno, para que, si bien se ha avanzado bastante en la cuestión agraria, pero es fundamental que impulsemos cambios estructurales. Por otro lado, también se analizó sobre el aspecto de la educación bilingüe, sobre el cierre de las escuelas que han dejado de lejos, que están instaladas de lejos de las comunidades y que es fundamental que éstas puedan acercarse a la comunidad. De igual forma, se ha planteado otro aspecto sobre el decreto 016, en el cual tenemos coincidencias en algunos puntos con un sector, ¿no es cierto?, de la CONAIE. También tenemos que hacer referencia a que se planteó uno de los puntos fundamentales en torno a la que es la amnistía, el indulto o revisión en torno a las personas que han sido sometidos a la justicia por actos que van en contra de la ley. Entonces, todos estos aspectos que se ha tratado es justamente una de las agendas que se ha abierto para el diálogo, para la conversación. Es necesario también puntualizar que no necesariamente podemos estar de acuerdo en todos los puntos, pero lo fundamental es que ubiquemos cuáles son los puntos de acuerdo que tenemos, cuáles son los puntos de desacuerdo que tenemos y buscar los mecanismos para poder dar salida a los desacuerdos. Claro, la respuesta del régimen no solo ha sido la criminalización de la protesta social, como alegan algunas organizaciones. Asunto de fondo ha sido también la creación de organizaciones sociales paralelas de trabajadores, indígenas, maestros, estudiantes, campesinos y un marco legal para suprimir a las organizaciones tradicionales. Al respecto, ¿cuál es la posición de la Coordinadora de Movimientos Sociales? Alfredo, primero creo que, como usted dice, hay algún sector que plantea que hay una criminalización de la protesta social, lo cual para nosotros no es real. Ha habido, en este caso, sanciones para quienes han procedido a infringir la ley. Y en este sentido, lo que se ha planteado, que plantear un marco de diálogo, de nuevo clima, que podamos llegar a conversaciones, se puede ver ese tipo de posibilidades, como le decía, la revisión, el indulto o la amnistía. Pero también hay que ubicar que también en el caso, en estos últimos 10 años, ha existido no solamente, en este caso, presos o problemas con los que estamos en los movimientos sociales, sino también de la fuerza pública. Usted recuerde que en tiempos de la partidocracia, nosotros éramos los agredidos, nosotros éramos los que teníamos los heridos, nosotros los que teníamos los muertos, pero en estos últimos tiempos, ya ubicando determinados casos, pues se ha tenido policías heridos, policías agredidos, y por lo tanto cada caso se debe analizar de manera exhaustiva y por lo tanto pues dar una salida la que sea la mejor. Por eso, acerca del motivo de las protestas, algunas se mantienen desde hace años y son muy variadas. Son sobre tierras, derechos de trabajadores, derechos de los maestros, de los estudiantes, asistencia rural. Y ahora con la crisis económica son más difíciles de resolver.
Lo más probable es que sigan pendientes, pero actualmente la protesta social se centra en el resultado electoral que ha desbordado a las organizaciones sociales que generalmente, como usted lo dijo, han sido la carne de cañón de la protesta. Pero esas épocas usted dice que también que están pasando, al menos para un sector. ¿Qué esperan del reconteo parcial ordenado por el Consejo Nacional Electoral? Alfredo, primero diferenciemos en lo que es la protesta social de la violencia social. La protesta social es un derecho ciudadano para exigir derechos, para dar a conocer sobre las problemáticas nacionales, y esto impulsado por un colectivo social que es recogido por el conjunto de la sociedad, y de esta manera pues se pueda impulsar, ¿no es cierto?, por el bien común. Mientras que la violencia social que determinados grupos han llevado adelante, ha buscado romper con la institucionalidad, buscar intereses corporativos, individualistas, por sobre el bien común. Es decir, que el diálogo estaría cerrado para esos sectores, que son los que realmente han pedido indultos y amnistías y que les había ofrecido Guillermo Lasso. O sea que con esos sectores no habría posibilidades de diálogo. Mire, ¿cómo vamos a tener un diálogo con los señores Isaías? ¿Cómo pues vamos a tener un diálogo social, pues? Nos estamos refiriendo a las organizaciones sociales, a la UNE, a la FESE, a la FEUE, digamos a todas las organizaciones que habían, el Frente Unido de Trabajadores, porque ahora hay organizaciones paralelas, una contra el gobierno, otra a favor del gobierno. La libertad de asociación es legítima, pero deberían también existir solo una, solo dos, para aparecer el pluralismo. O sea, ¿cuál es el ambiente que se ofrece para el futuro en torno a las organizaciones sociales? Mire, toda expresión que está yendo en contra de la institucionalidad ahora está queriendo aparecer como protesta social. Por ejemplo, el caso de Cedazo o Celazo, que dio unos datos que nada tenía que ver con la realidad, ahora está diciendo que son perseguidos políticos y por lo tanto pues están queriendo que la justicia no se les sigue. De las organizaciones sociales. Sí, por eso justamente hay que diferenciar, porque habían unos que querían que se le dé pues indulto, amnistía o lo que quieran para los señores de Isaías, o para el señor Capaya, o para todos aquellos que han cometido. Esa es la una. Esa es la una. No, mire, es que justo el señor Lasso, mire, el señor Lasso cuando dijo que va a hacer el indulto, que va a dar amnistía, etcétera, estaba planteando para todos ellos. Hay otro sector importante que plantea que con respecto a los ciudadanos, a los compañeros que hayan estado involucrados en la protesta social y que no hayan caído en la violencia, pues obviamente se tendrá que conversar y buscar esos mecanismos. Por lo tanto, está abierto el diálogo social, no solamente entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, sino cómo vamos generando un sistema de diálogo nacional, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, para impulsar la política pública a nivel local. Ahora, ¿cómo impulsar un diálogo social para terminar sobre este puntito? En el contexto de que Lenín Moreno ofrece un nuevo estilo de gobernar y en el contexto de que existen este asunto del reconteo de votos, de la legitimidad del nuevo gobierno. Pero ¿qué ocurre si aparecen indicios de irregularidades que deben ser verificadas, por ejemplo, en el recuento? ¿Se debe seguir un más amplio recuento para que no deje sospechas ni ningún margen de duda para un nuevo gobierno? Ahí tenemos que ubicar qué es lo legal y qué es lo legítimo. Lo legal es aquello que está acorde a la norma, acorde a la ley. Eso se ha cumplido estrictamente al tener unos resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que da como ganador, en base al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, la victoria del compañero Lenín Moreno, y por lo tanto habiendo un gran perdedor que es, en este caso, el señor Lasso. El Consejo Electoral ha reabierto el caso, pues, con su decisión. Con el reconteo ya no está eso, digamos, en firme. Se ha reabierto la posibilidad de revisar el resultado. Dentro de la legalidad y de lo jurídico, el Consejo Nacional Electoral, en base a sus facultades, ha planteado de que se haga un reconteo en base a lo que él mismo creo ha pedido.
el 100% del pedido que ha realizado tanto Movimiento País como el Movimiento Creo, se lo va a realizar el recuento no solo de las actas, sino de voto a voto. Y esto transmitido, entiendo que por ustedes también lo harán de manera directa y en vivo, para que se verifique la transparencia con la que ha actuado el Consejo Nacional Electoral y se pueda respetar la voluntad popular del pueblo ecuatoriano, más allá del caprichito que pueda tener el señor Lasso, porque él lo que quería es comprar la presidencia y eso no le resultó. Entonces anda de berrinche en berrinche. Mañana lo que él está, ahora mismo está pidiendo que sea el voto. Y esperemos el resultado. Rodrigo Coyaguaso, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Sí, y se va a ratificar la victoria de Lenín Moreno y el caprichito de Lasso no va a continuar. Estefi. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos estará Lourdes Tibán, asambleísta nacional de Pachacutic. La CONAIE y la mano extendida de Lenín Moreno, la legitimidad del nuevo presidente y el reconteo de votos de las actas impugnadas. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacutic. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. La CONAIE, reunida en Consejo Ampliado hace una semana, resolvió pedir a los organismos públicos correspondientes que respondan con total transparencia a las denuncias presentadas frente a los resultados de este 2 de abril. Con lo que el país ha conocido en estos 15 días después de la segunda vuelta, las impugnaciones presentadas por Creo, el pedido de este reconteo total voto a voto, la respuesta del CNE, ¿qué podría esperar el país en aras de esa transparencia que exigen? A ver, el CNE me parece que ha cumplido con todo lo trazado por el gobierno nacional. Lo acabo de escuchar a un gobernista, no va a haber cambios. Ellos saben hasta dónde pueden abrir las urnas. La única posibilidad de que el futuro presidente de la República sea respetado y tenga legitimidad es con el conteo voto a voto, no de un sainete, no de un show que intentan hacer con una parte de del conteo en el Coliseo Rumiñahui. No importa dónde se lo cuente, pueden contar en el mismo CNE, pueden contar hasta en la Casa de Gobierno, pueden contar en la Plaza Grande. Lo que importa es la transparencia, pero contando el voto a voto para que ningún ecuatoriano quede en duda de que su voto fue tergiversado o fue simplemente robado a favor del candidato oficialista. De manera que la CONAIE en esa línea ha dicho que no pueden reconocer todavía a un presidente, por eso mal hecho de que algunos dirigentes estén ya tratando de armar puentes, diciendo ya reconózcanle nomás para que no siga en duda una candidatura. La CONAIE ha dicho, vamos a pedir a todos los organismos que tenga que ver para que exista transparencia electoral, que hagan todo lo posible y se dé tranquilidad a los ecuatorianos. Aquí ya no se trata de una candidatura del licenciado Moreno o del señor Lasso, aquí se trata de la voluntad del pueblo ecuatoriano, de esa soberanía que radica en el pueblo, que hoy ha entrado en total desconfianza. ¿Y en eso no les parece que aporta al candidato oficialista? ¿Y en eso no les parece que aporta este recuento que tiene previsto el Consejo Nacional Electoral este martes en base a, porque hay una diferencia, una cosa es que se cojan actas al azar, que era lo que se proponía, y otra cosa es que sean en base a las actas que fueron impugnadas por el propio movimiento Creo, porque tampoco es que se trata de una muestra insignificante, son las actas impugnadas por el movimiento político las que tendrían inconsistencias. Entonces, ¿no valdría la pena más bien rescatar esto como una oportunidad para evidenciar las posibles fallas, irregularidades o inconsistencias allí? Yo no he escuchado al Consejo Electoral que diga o que se refiera al sistema de conteo. El Código de la Democracia dice que el sistema cibernético que tiene que ver con el conteo de votos tiene que ser de total confianza, que prevea transparencia y que sea idóneo. Eso para nosotros está en duda. Yo creo que son las dos partes. La una, el ver el sistema con expertos que conozcan si el momento del apagón se ocasionó o no el fraude o hubo manos humanas metiendo datos con una diferencia de votos. Eso es lo uno. Lo otro es el conteo de voto a voto que ha planteado la oposición. Sin embargo, nosotros creemos que el número de actas que se presenta
Simplemente el gobierno lo va a contar en la medida que no cambie los datos. Ellos saben en dónde está el fraude, no lo van a permitir contar voto a voto y lastimosamente con el pasar del tiempo la gente va a ir metiendo en la cabeza que una persona que perdiendo en urnas ganó en el CNE y el otro candidato que ganando en urnas perdió en el CNE, por lo tanto... Bueno, y por eso sí es importante sobre lo que... Por eso es importante sobre lo que va a ocurrir el martes, de ahí sí habrían las diferencias, es cómo se debería desarrollar el proceso de recuento, es decir, abrir las urnas, revisar las actas originales, poder contrastar con lo publicado por el Consejo Nacional Electoral, pero luego lo más importante es qué pasa si encuentran irregularidades, inconsistencias, porque entonces sí correspondería, por ejemplo, abrir más urnas, verificar más actas, acogerse al artículo 141 del Código de la Democracia. Ahí cabe perfectamente ver cuál es el porcentaje de cambio que va a traer este número de actas que van a recontar y también verificar con el alcance que tuvieron las encuestadoras. Yo no creo que las encuestadoras hayan estado locos o se inventaron los datos para teniendo una diferencia de hasta 7 puntos de diferencia en el Consejo Electoral ya diga que no hay ninguna diferencia y es más bien perseguido o con posibilidades más bien de seguir medidas legales, por ejemplo, a Sedatos. Yo creo que el momento que se abran las urnas se va a ver efectivamente una comparación en qué tanto de diferencia de votos está metido en el CNE frente al sistema que nosotros no lo confiamos. Ahí ya el tema de los expertos en sistemas podrán decir si es cierto. En la pantalla, el foto de pantalla que tomaron a las 6:30 de la tarde, donde el mayor número de votos tenía el candidato Lasso, pero el mayor número de porcentaje se cruzó a Lenín Moreno. Esa parte a mí me gustaría que algún experto explique si la toma de pantalla es real, para que cambien los datos a nivel de porcentaje, dando el porcentaje minoritario al candidato Lasso y el otro al candidato oficialista. Yo quiero saber que si el oficialismo tiene al señor Assange, aunque sea traigan al señor Assange. Ahora, para pero que esta semana lo que va a haber es algo puntual en cuanto al recuento de los votos y por eso es importante conocer la posición de las organizaciones políticas y si van a estar presentes también allí o no para lo que va a ocurrir. De hecho, ¿no cree que incluso el que el Consejo Nacional Electoral vaya a dar paso a este recuento de actas es fruto de la presión, de las movilizaciones en las calles de quienes han expresado su malestar, incluso su desconfianza en este proceso, en el mismo Consejo Nacional Electoral, por su simpatía con el gobierno y con el propio presidente Rafael Correa? Yo creo que la simpatía que quieren dar es curarse en sano para el propio candidato Lenín Moreno. No creo que a él se le parezca bonito que camine por las provincias del país y le digan, ve, este sí es el presidente, es del presidente. Ellos están tratando de legitimar una predicción que ya lo tienen. Para ellos ya es presidente, para nosotros no es el presidente, para las organizaciones sociales no es presidente, para el más de 60% de ecuatorianos no es presidente, porque estamos hablando de 12.800.000 votantes y se está consolidando con 5 millones y algo más. Más de la mitad no están de acuerdo con esos datos. Por eso es que ellos tratan de camuflar, de hacer un show contando esa parte de la votación y diciendo, señores, verán, vamos a contar, si hasta aquí ya contamos y no hacen caso, igual es el presidente. De manera que para nosotros la única salida es voto a voto. El presidente de la República ya ha convocado una concentración el próximo sábado en contra del desconocimiento, ha dicho, hacia los resultados electorales. Pero cabe hacer un llamado así, buscando cerrar este capítulo electoral sin saber siquiera qué va a pasar mañana, qué va a pasar el martes en el reconteo, o a menos que ya sepan qué es lo que va a pasar, como nos decía hace poco el señor Collaguazo. Todos sabemos lo que va a pasar. Ellos no van a perder las elecciones. Así el señor Lasso esté ganando con un 10% de ventaja, Alianza País jamás va a perder las elecciones porque tienen mucho que decirle al país. Ahora primero aseguraron la Asamblea Nacional y luego la presidencia. Ellos tienen mucho temor a la cárcel, por ejemplo. ¿Cómo se va a desvirtuar ahora el tema de la corrupción? ¿Qué va a hacer? Yo quiero rechazar la actitud del señor Collaguazo que dice
que los sectores sociales estamos pidiendo, por ejemplo, amnistía para los ladrones de este gobierno. No, para los ladrones de este gobierno, como los Capaya, como los Delgados, como los Tragacheques, aquí tiene que abrir la cárcel de máxima seguridad de la Tacunga y mandarle allá con todos los responsables de esta década. Y sacar en libertad a nuestros líderes sociales. Algunos de los pedidos y las observaciones, la opinión de Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacútico, y en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Son las 7:39, una pausa, y al regresar en nuestros estudios, Alfredo Negrete, analista político, vamos a hablar sobre el reconteo de votos y la legitimidad de la elección presidencial con el ofrecimiento de apoyos y los pedidos que los acompañan. El recuento de una muestra es significativo. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. En un ambiente de protesta social e impugnación al resultado de las elecciones, la decisión del Consejo Nacional Electoral de autorizar un recuento parcial de votos que involucra una muestra de aproximadamente el 10% de los electores debe ser analizada en una amplia perspectiva. Lo haremos con Alfredo Negrete, analista político y columnista de diario El Comercio. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Técnicamente se produjo un empate técnico que avivó las sospechas de fraude y lanza sombras sobre la legitimidad de un nuevo gobierno. Ahora, frente a este panorama, la política del CNE de los hechos consumados está mostrando una apertura, pero sin embargo hay sectores que responden con una total desconfianza. ¿Cómo se puede tomar esta apertura? Dentro del ambiente que ha existido en todo el proceso, incluso desde la primera vuelta, o sea, como que si como país ya no estábamos bastante desilusionados y decepcionados de nuestro desorden institucional, viene a agregarse este proceso electoral que debiera ser considerado como uno de los más complejos, oscuros y ausentes de transparencia. No hay que ver solamente la elección, el reconteo o lo que va a suceder el día de mañana. Todo es una mezcla que nos conduce a la confusión y que afecta el destino del país. Nosotros no estamos jugando en este momento con unas urnas, estamos jugando con el destino del país. ¿A dónde va el Ecuador? Hemos tenido de todo. En primer lugar, lo que dicen algunos, un apagón, una caída del sistema de Internet, la aparición a los 18 minutos del reconteo por parte de la Escuela Politécnica Nacional o una compañía subsidiaria, la proclamación inmediatamente que esos resultados, que no se sabe cómo llegaron ni quién los vigiló, son irreversibles. Llegamos a tal extremo, y es una cosa muy curiosa, que Jaime Nebot y Cynthia Viteri lanzan una propuesta que yo tranquilamente la califico de interesante y creativa, de hacer un reconteo aleatorio, con una singular circunstancia, que el señor presidente de la República también estuvo de acuerdo con ese procedimiento, salvo algunas consideraciones. Bueno, pero lo que el CNE ha resuelto, y es lo concreto, es que se haga un recuento de las actas impugnadas por Alianza Creo Suma, donde se presume que han encontrado irregularidades. Cuando se toma una muestra de sangre, por ejemplo, para verificar si una persona está enfermo, no se toma todo el torrente sanguíneo. Entonces, para verificar si se cometió o no fraude electoral, si en el apagón hubo un fraude, si es que se dio un resultado falso que no corresponde a los votos verdaderos, eso no es correcto, un recuento parcial que pueda señalar indicios sobre el total. Preferiría yo la opción de Jaime Nebot y Cynthia en el sentido de que sea aleatorio. Prácticamente en ese estado de situación estamos una verdadera tercera vuelta, porque no serían las impugnadas, porque la impugnación es un acto que tiene que fundamentarse, defenderse y alegarse. Eso no se va a hacer mañana. Mañana es un recuento. Bueno, se supone que eso se va a hacer un recuento manual de todas las urnas. Eso es lo que se va a hacer, porque si no sería pues un engaño. Ese es un punto, y es una lástima que el movimiento Creo no esté presente y algunos otros no estén presentes, porque por favor lo de mañana no es de actas, es voto por voto, suma y suma, pero de votos no de actas. Casualmente las impugnadas por falta de firma o por cualquier otro motivo son las actas. No, de las 1.200 eso ya se revisó, claro, las actas se revisó, entonces ahora se abre la urna y se cuentan los votos para verificar si corresponden o no a lo que dicen las actas. Sí. Contamos con una
distancia en los cálculos oficiales de 200.000 votos entre la primera y la segunda votación, mañana se van a contar 1.200.000 votos. ¿Habría la posibilidad de que se altere la tendencia? Porque entre la diferencia que existe y la diferencia que se va a contar hay una amplitud de votos. O sea, en teoría, si no estuviéramos prejuzgados y presionados por un ambiente tan extraño como es el de este proceso electoral, diríamos, mañana puede suceder que los resultados cambien y tengamos a otro presidente y no el que se supone que ya está electo. Bueno, pero estamos esperando un festejo para el resultado que se conoce. En todo caso, en las elecciones anteriores ganaba el presidente Correa en una sola vuelta por mayoría popular absoluta. Ahora la realidad indica que Lenín Moreno sería proclamado presidente electo con un estrecho margen de ganancia sobre un ambiente de descontento social, déficit fiscal y crisis económica. ¿Qué implicaciones trae esto para gobierno y oposición también? Depende del grado de estabilidad. En el Perú, el señor Kruczynski, quedó con el nombre del apellido sobre la señora Keiko, fue apenas de 40.000 votos. En Argentina, Macri sobre Schiavelli, en ese universo tan inmenso como es la República Argentina, fue de 300.000 votos. O sea, la diferencia no es la que cuenta para legitimar, son los procedimientos, la transparencia, así mismo las oscuridades, la que benefician o perjudican la transferencia, que es indispensable para un país como el Ecuador en este momento, que tiene que mirar al futuro y comenzar a reorganizarse, sino cómo va a gobernar cualquiera que sea. Ahora, después de 10 años de dominio total de Alianza País, existe en ciertos sectores ciudadanos una tendencia a la desmoralización y el pesimismo. Pero con Rafael Correa en Bélgica, una estrecha victoria electoral, mayoría de Alianza País en la Asamblea, 8 años de sobornos de Odebrecht pendientes de resolución, las calles calientes con un país ahora sí dividido, no como decían antes algunos, y Lenín Moreno con la mano extendida. ¿Algo a cambiar? Todo dependerá, en el supuesto caso de que sea elegido y proclamado el señor Moreno, todo dependerá exclusivamente de él. Él va a mandar o de antemano es rehén de un poder mucho más global que siempre lo intuimos y lo percibimos, pero no lo podemos comprobar. Eso depende del señor Moreno. ¿Cuál es su concepción de ejercer el poder? Ejercer él, no por un mandato indirecto. Él organizando y levantando a este país. Bueno, quien fungía de ser omnipotente ya se está despidiendo, anuncia que se va a ir a vivir al exterior, que lo va a dejar gobernar a Moreno. Eso es lo que está sobre el tapete desde hace mucho tiempo. Sí, está sobre el tapete, pero vuelvo e insisto en esta idea que es fundamental para un país como el Ecuador. El presidente de la República, en el legítimo marco constitucional, debe él ejercer el poder. Él tiene que mandar. Si es cercado por poderes mediáticos, por poderes fácticos o de otra naturaleza, en ese mismo momento comienza a desestabilizarse ese gobierno. O sea, no creemos, si se trata del señor Moreno, que empiece tomando la daga para comenzar el suicidio. Alfredo Negrete, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre, agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.